Ahorita estamos saliendo rumbo un lugar que se llama Mexaboc. Mexaboc es zona lacandona, es de la selva lacandona, donde están las etnias mayas. Ahorita vamos a subir y vamos a 2 horas y media. Ahorita vamos a subir y empezar a subir la sierra. Y de ahí vamos a entrar en una carretera que es terracería todavía. Y de ahí vamos a llegar a ese lugar que se llama Mexaboc. Nosotros somos nativos de aquí de Chiapas, de Palenque. Y empezamos el ministerio de aquí a esas comunidades. Y siempre veníamos cada 15 días y íbamos y nos quedábamos 15 días allá. Y 15 días regresábamos a Palenque. Ahí fue donde empezamos a conocer esos lugares y a ver las necesidades que había. Y bueno, la historia es grande, se ha trabajado de una manera muy efectiva. El Evangelio ha entrado mucho en todas estas regiones. Hay 2 lugares aquí en Chiapas que son completamente diferentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que para donde nosotros vamos, la gente es más accesible, está abierta al Evangelio, hay muchas iglesias evangélicas y no hay tantos problemas de tape de carretera, conflictos ahí de la gente. Pero en la otra carretera que va rumbo a Ocosingo, que va rumbo a San Cristóbal, todo ese camino está plagado de problemas, de cierre de carretera, conflictos entre el gobierno y esos pueblos que están en la orilla de la carretera. Entonces hay una diferencia bien grande de lo que ha hecho el Evangelio en Chiapas. Donde ha entrado el Evangelio, la gente es más pacífica. La gente es más pacífica, es más amable, está abierta, no hay muchos problemas. Pero donde no ha entrado el Evangelio, ahí hay muchos conflictos y muchos enfrentamientos entre la gente y el gobierno. Desde 1984, en 1984, empezamos a entrar a esta comunidad donde vamos ahora. Y desde entonces nosotros estamos regularmente entrando a predicar allá. Cuando nosotros entramos, había oposición. Había mucha oposición porque en esas épocas que nosotros entramos, en 1984, se estaba levantando un movimiento que se llamaba los zapatistas. Entonces ese movimiento estaban reclutando a muchos hombres y jóvenes para ese movimiento. Entonces a ellos no les gustaba que nosotros entráramos a predicar el Evangelio, porque chocaba y hubo mucha oposición. La oposición es que nosotros empezamos a entrar allí y esta gente empezó a amenazar a las comunidades, a decirles que si nosotros nos dejaban entrar a nosotros, iban a llegar y iban a quemar a la comunidad, iban a matar a la gente por permitir que nosotros entráramos, porque no debíamos entrar allí. Estamos subiendo ahorita un poco de montaña y de ahí vamos a llegar a un entronque que nos va a llevar hacia las etnias mayas. Son cuatro etnias lacandonas que hay aquí. Una es Mexaboc, otra es Najá, otra muy pequeña que tiene 18 habitantes, se llama Chanquín Ojo de Agua, y la última es la Canjá. Entonces ahorita nos vamos dirigiendo a la primera, que es Mexaboc. La primera aldea donde nosotros entramos se llama Lacandón, que es
es un ejido, le llaman ellos, que es de las etnias centales. Sí, el dialecto que ellos hablan es central. Ahí fue donde empezamos el ministerio. Los únicos que habían entrado allí antes, y eso no por tierra, fueron las iglesias, los presbiterianos. Presbiterianos. De hecho, un misionero vivió 40 años con ellos, pero eso fue con los lacandones, con los mayas lacandones. Él estaba directamente trabajando con los lacandones. Las comunidades de los centrales, que fue donde nosotros también comenzamos el ministerio, ellos solamente conocían del evangelio porque los aviones dejaban caer folletos allí, porque no había casi carretera accesible para entrar a esta comunidad. Entonces lo que hacían era, por medio de aviones, tiraban los folletos, y hubieron testimonios de personas que a mí me testificaron, y yo conocí, que ellos conocieron y aprendieron a leer por medio de un folleto, del evangelio. La carretera, mira, allá vienen bajando, sigue para allá. Esta es la que va para allá, es Aguazul, Ocosingo, San Cristóbal, y nosotros vamos a agarrar hacia Yaxchilán y Bonampak. Hacia este lado izquierdo es donde se llega a la frontera con Guatemala por el río. Entonces de este lado es que está la llamada Selva Lacandona, la muy famosa Selva Lacandona. Ya para allá arriba son otras comunidades. Esta carretera llega hasta Tuxtla Gutiérrez, llega hasta Guatemala, pero de este lado también es donde nosotros vamos a Hace 32 años Dios me alcanzó. Yo era alcohólico, drogadicto, y antes de que el Señor me alcanzara, yo tenía una enfermedad en el hígado por el alcoholismo. Y cuando me predicaron al Señor y el Evangelio, pues realmente pues ya no había otra opción, y acepté. Según para mí, ya no había otra opción, y acepté al Señor. Y desde ese momento que yo lo acepté, pues Dios cambió completamente, me sanó, empecé a asistir a la iglesia, y asistía yo, y Dios me empezó a prosperar, a ayudar. Pero como al año y medio de estar en la iglesia, yo volví a desanimarme y volví a regresar otra vez a donde estaba. Y en ese tiempo llegó un misionero cerca de mi casa, que él dormía en su camioneta, y un día llegó a visitarme en mi casa, a pedirme si yo le podía regalar un vaso de agua. Y yo, pues, era un americano de origen hispanoamericano. Él vivía en Estados Unidos, y él vino a Palenque a trabajar en la obra del Señor, y empezó a visitarnos. Yo no quería nada con él porque estaba desanimado y todo eso. Yo no, como que no quería tener una relación con él, pero él insistió, y un día me pidió un vaso de agua, me acuerdo muy bien. Y yo, enojado, le dije a mi esposa: dale agua a ese gringo, porque así le decíamos, a ese gringo dale ese vaso de agua. Y mi esposa dice: no, dáselo tú. Y yo fui enojado a abrir el refrigerador. No, tomé el agua y se la di, y cuando se la llevo me dice:
oye, ¿no tienes un pedacito de hielo que le puedas poner al agua? Y uy, eso para mí fue algo que más me enojé. Y ya no se conforma con el agua que le estoy dando y todavía quiere agua fría. Y agarré y fui yo así enojado y abrí el refrigerador y teníamos unas barras de hielo. Mi refrigerador estaba nuevo y habíamos sacado hielo y lo habíamos puesto en el congelador. Y entonces se pegó el hielo en el congelador y yo no lo podía sacar, y entonces me acordé que yo tenía un punzón. Y voy y le meto, agarré y tomé el punzón y le hice al hielo para sacarlo y le piqué ¿cómo se llama eso? Del gas que tiene el refrigerador. Y se empezó a salir el gas, empezó a tirar el gas. Y eso para mí fue algo terrible. Terrible, porque mi refrigerador estaba nuevo, acababa de comprar. Y yo le piqué y saqué el hielo, que se lo puse en el vaso y se lo llevé. Y estaba enojado, tiré la puerta del refrigerador y me fui enojadísimo. Ya el misionero lo dejé allá. Y yo me fui a decirle a mi esposa, tú se lo hubiese sacado. Y yo, ¿por qué me mandaste a mí? Yo ya eché a perder mi refrigerador. Y mi esposa no me dijo nada. La cosa está que el misionero se fue, yo cerré el refrigerador y el refrigerador se empezó a descongelar. Se le fue el gas. Yo estaba muy enojado por eso. Al día siguiente, en la mañana, yo fui y abrí el refrigerador. Y oiga, mi sorpresa fue que el refrigerador estaba congelado. Estaba como si no hubiese pasado nada. Y entonces eso me impactó a mí. Me impactó, me dio temor. Y dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Si yo vi claramente y le llamé a mi esposa. Y dice mi esposa, wow, ¿qué pasó? Y entonces ya empecé yo a meditar quién era este misionero, ¿no? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Y ya después él empezó a asistir a mi casa, y ya no era por un vaso de agua, era que sí, un cafecito. Y ya empezó a tener una relación con nosotros, y pues ya después ya nos hicimos de amistad. Yo era taxista. Yo tenía un taxi, yo estaba trabajando en un taxi. Y ya teníamos relación. Él venía y subía para estas comunidades. Y cuando regresaba estaba 15 días acá arriba. Y cuando bajaba a Palenque dormía en su camioneta. Ahí dormía. El misionero. Ajá, y ya llegaba a mi casa y él me platicaba todo lo que pasaba acá, lo que estaba haciendo acá. Y él siempre me decía, vamos para que veas lo que yo estoy haciendo allá. Y yo le digo, no, un día voy a ir contigo, un día voy a... Y siempre estaba poniéndole obstáculos. Siempre le ponía obstáculos. Hasta que un día me animé y le digo, voy a ir contigo para ver. Le digo a mi esposa, voy a ir con David García, se llamaba el misionero. Voy a ir con David. Subimos, íbamos a estar una semana con él. Me invitó para una semana. Iba a hacer una campaña, según él. Iban a llegar a hacer un... Cuando yo llegamos a la comunidad donde empezamos el ministerio. Y a la hora que ya empezó a entrar la noche, me dice, búscate dónde vas a dormir.
Cuando yo llegué, llegamos a la comunidad donde empezamos el ministerio. Y a la hora que ya empezó a entrar la noche, me dice, búscate dónde vas a dormir. Le digo, ¿cómo que? Le digo, pues, ¿y dónde tú duermes? No hay un lugar. No, dice, mira, dice, aquí ahí hay unas tablas, tú la puedes poner, mira, yo te voy a dar una bolsa de dormir, métete en esa bolsa y tú ahí en esa tabla y te puedes. Ahí duermo yo en estas tablas, unas tablas en el piso. Había pulgas, muchos perros ahí, porque era de tierra y todo eso. Le digo, oye, pero yo no estoy acostumbrado a estar ahí. Le digo, ¿qué te pasa? Si me lo hubieras dicho antes, yo no hubiese venido. Mira, dice, te voy a decir una cosa. Si no quieres dormir ahí, pues mira, ya por allá vete, allá está la camioneta. Tienes que ir como a 500 metros, diría que daba la camioneta. Tú puedes quedarte ahí en la camioneta. Le digo, pero ¿cómo? Eso me lo hubieras dicho. Y empecé yo a cuestionar. Me dice, bueno. Y agarró él y se metió en la bolsa de dormir. Y yo dije, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Estaba yo molesto por eso. De repente agarré y me tapé y me acosté a dormir ahí. Al día siguiente le digo, ¿sabe qué? Yo me voy. Había un camión que salía a las 4 de la mañana de esa comunidad para venir a Palenque. Era la única ruta. Salía a las 4 de la mañana, tenías que agarrar ese autobús, ya no había más. Era por puro camino de terracería. Y le digo, yo mañana temprano me levanto y me voy y ya quédate tú aquí. Yo me regreso. Yo no puedo estar aquí. Me dice, no, pero quédate, mira, acompáñame. Y no me convenció. Le digo, yo me voy. Me dice, bueno, para que no te regreses solo, yo te voy a llevar. Y me vino a dejar a la casa. Cuando yo llegué a mi casa, lo primero que salió a recibir fue mi esposa. Y me dice, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Le digo, mira, ni me digas nada. No me digas nada, vengo, le digo, muy molesto por esto. Este hombre no me dijo y ya le empecé a explicar cómo él dormía, dónde se quedaba y todo eso. Bueno, de ahí pasó y seguimos teniendo en mi casa, pero ya me invitaba y le digo, no me invites, yo no quiero ir, no voy. Y así estuvo por varios tiempos, hasta que después ya no me invitaba, ya no me decía nada. Llegaba y me platicaba lo que pasaba, ya no. Hasta que un día mi esposa cayó enferma. De una enfermedad que se llama proteosis de la sangre. Tuvo mi esposa un mes completo sin comer. Y todos los médicos, yo había gastado todo lo que tenía para que ella sanara y no sanó. Cuando ya estaba en una situación crítica, le dije que le iba a llevar a Mérida, a unos especialistas en Mérida. Y me dice ella, no me lleves porque no voy a aguantar a llegar. Pero yo le dije, yo voy. El misionero había salido y tardó como un mes en Estados Unidos. Y ese día que yo iba a ir a Mérida, él llegó. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Y ya le platiqué todo lo que había pasado. Y me dice, ¿ya oraron? Sí, ya pastores y todos habían orado por mi esposa. Todos pastores y todos habían orado. Y dice, ¿qué piensas hacer? Le digo, me la voy a llevar a Mérida para que la vean allá. Ya por último recurso, ya me digan ya de plano qué va a pasar. Y le digo, espérame tantito. Le digo, me voy a cambiar y me voy a darme un baño. Y cuando yo entré al baño, estaba ahí bañándome cuando el Señor me dijo así, yo te salvé para que tú me sirvas y tú no lo estás haciendo. Esa fue la única voz que yo escuché en el baño, en mi casa. En ese momento cuando yo escuché esa voz yo caí de rodillas ahí en el baño, llorando, bueno, de una manera tremendamente conmovido. Le dije al Señor, le digo, Señor, pero yo te voy a servir. Yo te voy a servir donde quiera que tú me quieras enviar y me lleves, yo te voy a servir. Cuando yo le dije eso al Señor, sentí un poder que vino sobre mí. Algo tan tremendo, tan precioso, que nunca había sentido antes. Me levanté de allí
fortalecido. Salí y le dije al misionero, le digo, ya no le voy a llevar a mi esposa a Mérida. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice, te ves diferente, ¿qué fue lo que te pasó? Le digo, ahorita, le digo, me acaba de hablar el Señor y acabo de hacer un pacto con él. Y entonces el misionero, cuando escuchó eso, yo hice un pacto, le digo, le voy a servir al Señor donde él me lleve. Cuando el misionero escuchó eso, empezó a brincar y a saltar y me abrazaba y me decía, no, eso era lo que yo le pedía al Señor. Yo eso le he pedido al Señor y yo sé que ya Dios ha contestado. Le digo, vamos ahorita, mi esposa estaba en casa de su mamá. Le digo, vamos para allá, le digo, ahorita vamos a orar por ella, yo voy a orar por ella y el Señor la va a sanar. Y fuimos. Cuando llegamos allá, le digo, mi amor, el Señor te va a sanar en esta hora. Mi esposa me quedaba viendo así y oramos por ella. En ese momento así, se levantó. Lo primero que pidió es que quería comer. Y su mamá le dijo, hija, pero si es que no tengo comida, nada más que frijolitos. Dámelo, no quiero, tengo mucha hambre. Desde ese día pues no ha dejado de comer hasta hoy. Sí. Y de ahí le empecé a servir. A donde no quería ir, empecé a irme con el misionero. Tardaba yo 15 días acá en estas comunidades y 15 días en mi casa. Y así estuve por 10 años. Por 10 años estuvimos allí trabajando. Y la verdad, Dios hizo una obra tan grande, tan preciosa, que ahí verdaderamente vi cómo Dios tiene poder para hacer lo que sea, para que su evangelio avance.